que yo soy la mujer que entrega su corazón. ¿Cómo es que un sentimiento puede ser sincero si la persona no lo es? Él inventó un Antonio y yo me enamoré de ese Antonio que no existe. Llevo todo el día tratando de poner la cabeza en otra cosa que no sea la mujer que amo y que defraudé engañándome. Y apareció mi ex, José Enrique. Soy Máximo Durán, marido de Bárbara. Qué diferente que se ve, ¿eh? Es que me solté el cabello. Vine porque necesito hablar con el ex marido de ella. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡No! Es la voz de una mujer en el restaurante. ¿Quién está ahí contigo, Reinaldo? Reinaldo, ¿qué estás esperando? Pon al albañil al teléfono para que hable conmigo. Lo estoy esperando. O si prefieres, ahorita mismo voy para allá y hablo personalmente con él. No seas ridícula. No le voy a decir al albañil que se ponga el teléfono para hablar contigo, por favor. No me importa parecer ridícula. Me vale. Me vale. Insisto, pásame al albañil. Elda, ¿estás ahí? Reinaldo, ponme al albañil al teléfono. O te juro que antes de que cuelgue estoy ahí. A ver, Teresa Cristina, el albañil entró al baño y ni en tus sueños le voy a golpear la puerta del baño para que hable contigo, por favor. Ni te estoy pidiendo esa delicadeza. Espero contigo en la línea hasta que salga. Ah, y recuérdale que por favor se lave las manos. O sea, tú lo que quieres es que yo agarre ese teléfono. O sea, el celular de ese zángano. Y que le diga a su señora que... Sí, porque tienes que repetirte como eco. Eso fue lo que dije. Vamos, ya. Pues ahorita mismo le voy a decir a esa señora toda la verdad lo que está pasando en este changarro. No está pasando nada. Vamos aquí, yo Cuidadito, estoy trabajando. Griseldita, que el pez por la boca muere. Camina, nena. Pero... Te paso con el albañil, ¿sí? Pues aquí estoy. ¿Quién habla y de dónde? Pues, ¿cómo dónde estoy? Pues aquí, soy el albañil. Y estoy hablando aquí del restaurante de su marido. Sí, señora, estoy trabajando en las madrugadas. Es un alivio escucharlo, la verdad. Ah, pues qué bueno que sea un alivio para usted. Aunque no tanto como el alivio que yo tuve hace poco en el baño. Ya lo sé, mi marido me lo comentó. Ahórrese los detalles sórdidos. ¿Se lavó las manos? Que si me lavé las manos. Pues claro que me las lavé, señora. Yo soy un albañil muy limpio. Por donde yo paso nunca dejo rastro de polvo, ni una motita siquiera. En ese caso, buenas noches y buen trabajo. Y ahora, por favor, comuníqueme con mi marido. Ahí está. Sí, mi amor, más tranquila. Cuando llegues, no olvides mi beso, aunque esté dormida. Buenas noches, mi amor. Ah, esto no me gusta nada. ¿Qué? ¿Decirle mentiras a su vieja? No estoy haciendo nada malo. Esto es solamente una relación de trabajo. Y punto. Así que usted decidió a la final no decirle la verdad a su esposa. No fue... Bueno, sí. En realidad lo que hice fue evitar contarle ciertos detalles. Yo jamás imaginé que Teresa Cristina me iba a preguntar quién era la persona que estaba haciendo la reparación aquí en el restaurante. Ya habíamos hablado de la posible reacción que podría tener Teresa Cristina si se enteraba que era usted la que estaba haciendo la remodelación, ¿verdad? Al final quise evitar un enojo y terminé creando un verdadero problema. Pero ya es tarde, ya que... Nunca es tarde, amigo. Pero créame que no me siento nada bien. En algún momento le voy a terminar diciendo la verdad a Teresa Cristina. Ahora vamos a tener que tirar la comida esta. Ay, qué pena. Con tanta gente muriéndose de hambre en el mundo, que uno tenga que tirar la comida. Sí, yo también me siento muy mal por eso. Y la verdad que la mayoría de los jefes de cocina sienten exactamente lo mismo, aunque la gente no lo crea. Oye, Griselda, yo creí que habías venido a trabajar, no que habías venido a cenar con el señor. Pues sí, vine a trabajar. ¿Pero tú? ¿Qué haces tú aquí? Pues, ¿cómo acabo aquí? Vine a ofrecerte seguirte hasta tu casa al final del trabajo y a salvar a mi cuate de un gran problema, ¿no? Ay, la verdad que lo hizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, si me dan espacio y tiempo, cocino para todos, ¿sí? Gracias. Me enamoré de una mujer. Me enamoré de una mujer maravillosa que me cambió la vida. Le tengo que decir a alguien que estoy enamorado y que me quiero casar con ella. Su nombre es Beatriz. Alba, se me fue la vida con él. Yo sin él no soy nada. No, Beatriz. Quiero tenerte, sentirte. Quiero ser mamá. Esa criatura no tendría nada que ver conmigo. Esther, eso es tan discutible. Esa criatura va a hacerse dentro de ti, va a respirar contigo. Tú la vas a alimentar. Sí, pero igual no va a tener un solo gen mío. Ese bebé no sería mi hijo. Te amo, pero eso no quita que yo también pueda pensar en mí. ¿Tu madre? Fue a ayudar a doña Isolina, que no se sintió bien. ¿Qué asunto es ese a esta hora? Ay, papá. Era urgente. Le fue a medir la tensión. Más urgente que nuestra casa. Ahora solo falta que yo tenga que... No necesitas preocuparte por nada. Tu comida está en el horno y ella me pidió que te la sirviera cuando llegaras. Tú. Y tú sabes cómo me gusta la comida. Bien caliente y con 5 gotas de picante. Vaya. Por lo menos algo te enseñó tu madre. Apúrate que tengo hambre. Ya va a estar lista la comida. En un momento voy. Termino de hacer una conexión y comemos. Bueno, la verdad es que le tengo que dar las gracias. Si no fuera por usted, estaría metido en un serio problema con mi esposa. Pues de nada. Aunque no le voy a ser hipócrita, ¿eh? Desde que la ayudé con ese problemita, pues me estoy sintiendo requete mal. ¿Y por qué? Si no hubiera aparecido por aquí, usted no le hubiera mentido a su vieja, ¿no? Bueno, eso de haberle mentido no estoy de acuerdo. Así como mentirle, no. Entonces, Lo que hice fue, pues, decirle una media verdad. Eso es, media verdad. Pues eso es mentir, señor. No. ¿Sí? No. Mire. Si mi esposa supiera que hay una mujer aquí en el restaurante, pensaría que le estoy siendo infiel y eso no es cierto. Usted es testigo. ¿Eh? Mire, aquí solamente tengo una relación con un albañil, no importa de qué sexo, que está haciendo los trabajos de remodelaciones. Eso es. A ver. Barájemela más despacio. Así que usted me jura que Griseldita está aquí nomás trabajando y simplemente nomás porque es una buena... Eso de la mano, hombre. Handyman. Eso, de la handyman. Y solamente por eso y nada más que por eso. Sí. Ella está aquí solo por trabajo, absolutamente por nada más. Ah, pues está bueno. A veces uno debería quedarse soñando. Y nada más. Calladita. Ya se quedó dormido. Ah, está bien. Ay, menos mal que no veo el reproductor enchufado. Casi me cacha esta vez. Pero tú estás loca. Si lo vemos, mata a las dos. ¿Qué hacías ahí agachada? Me asustaste, Manuel. No te quería despertar. Pero me desperté. ¿Qué ahora te dio por espiarme? Anda, contéstame lo que te pregunté, mujer. Es que estoy cargando mi celular aquí. Pero ya está cargado, así que mejor lo desenchufo porque así no gastamos tanta luz. Y el recibo llega más barato a final de mes. Es bueno economizar. El dinero no cae del cielo. Bueno, te voy a calentar la comida.
Bien, ya quedó servida la cena, ¿sí? A sentarse, por favor. Griselda. Ay, Griseldita, yo iba a hacer eso, pero pues se me adelantó. Gracias, pero yo creo que mejor no como nada. Así puedo terminar más rápido mi trabajo. Pero, Griselda, son unos cuantos minutos, luego sigue. Sí. Usted me contrató por mi eficiencia como handyman. Porque lo que le importa es mi trabajo. Así que cualquier otra cosa son simplemente tonterías. Ay, Griseldita, pero pues tu patrón está siendo generoso con nosotros. Está cumpliendo su deber cristiano de alimentar al hambriento, ¿no? ¿Cuál es el problema?